está? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Mira, vi a propósito del tema con la doctora Morillo esta tarde, vi que estarán haciendo una evaluación sobre cuándo iniciar o no iniciar el año escolar. Es probable, bueno, es que el año escolar se supone que debía iniciar el 24 de agosto, pero las condiciones aparentemente no están dadas, entonces dice el designado, aún no posicionado ministro de Educación, que van a hacer evaluaciones a ver cuándo puede iniciarse el año escolar. Esta tarde nosotras en el programa tenemos la participación de la doctora Zuleika Morillo, con quien nosotras vamos a conversar justamente sobre el efecto que está ocasionando en niños y en adolescentes este encierro, esta limitación hay una limitación de movimiento, definitivamente que sí, que la hay, y lo normal, lo cotidiano para los niños ha significado un cambio considerable con el hándicap de que ellos no lo pueden manifestar como lo podemos manifestar nosotros cuando, como adultos, podemos darnos cuenta de qué es lo que nos pasa, porque a veces nosotros podríamos tener algunas reacciones si no nos estamos dando cuenta que esas reacciones son producto de la ansiedad, son producto de la incertidumbre, son producto de la falta de contacto y producto de esa ruptura con de lo que nosotros considerábamos, esa ruptura con aquello que nosotros considerábamos como nuestra normalidad. Sobre todo esa parte que usted está diciendo, jefa, del tema de la ansiedad, que uno como adulto lo ve de una forma distinta, y con los niños, por ejemplo, de las amigas que yo tengo, he visto que se puede manifestar de formas tan distintas que uno no pudiese pensar que la ansiedad pudiese tener tantas caras. Pues vamos a hablar con la doctora Zuleika Morillo, psiquiatra infanto-juvenil, y con la doctora pues nosotros vamos a enterarnos de qué está pasando con estos niños, producto de la ruptura de lo que ellos tenían establecido y conocido. Buenas tardes, lo que les daba seguridad, lo que les daba estructura. Hola doctora, buenas, bienvenida. Pues muchísimas gracias, un placer estar nuevamente con usted y con todos sus oyentes. Y bueno, pues qué bien la presentación del confinamiento, cuál es el impacto en los niños, tanto los niños menores de 5 años como aquellos que entran en edad escolar, o sea, los prepúberes, incluyendo hasta los adolescentes. Lo primero, que es lo normal, que no es tan normal. Miren cómo hay una paradoja inmediatamente de mi planteamiento, porque fíjense que el hecho de estar en confinamiento, hacías mención con muy buen punto, Zoila, sobre lo que tiene que ver con disminuir el ejercicio físico. Fíjate, la disminución del ejercicio físico disminuye la capacidad de concentración. Entonces empezamos a ver niños que empiezan a tener dificultades atencionales que pueden ser mal valorados por profesionales no muy expertos en el tema, como déficit de atención. Y lo que está pasando es que ese niño que hacía actividad física, que jugaba pelota, que jugaba básquet, que jugaba fútbol, que jugaba con los vecinitos, montaba bicicleta, aquellos que viven en el interior, que tienen más facilidad que los que viven en el Gran Santo Domingo, por poner un ejemplo, pues ya no tienen esa movilidad física. Al no tener esa movilidad física, disminuye esa capacidad de concentración. Y qué bueno también el señalamiento de que se contempla volver a la escuela de manera virtual. Disminución de la actividad física y una necesidad de exposición mayor a una pantalla con un profesor virtual y con compañeros virtuales. O sea que otra de las cosas que tenemos que pensar también es que aunque vivimos en un país con sol, pues no solemos ser tan propensos a tomar el sol, pero el niño sí que toma sol porque sale al recreo cuando está en la escuela, sale al patio, los que tienen patio, o baja al sitio común del edificio. Sin embargo, la no exposición solar
pues puede desregularizar, o sea, descomponer, para que me entiendan, en palabras sencillas, la liberación de la melatonina y empiezan a presentar problemas de sueño. Entonces luego me lo diagnostican que el niño ya tiene un trastorno de ansiedad grave porque no está durmiendo, pero realmente es una conducta también propia del confinamiento. Doctora. Entonces, sí. Perdón. Diga, doctora. Sí, ¿me hablaron las dos? No, usted decía, Ámbar, si podemos esperar un momentito a que usted termine de comentarnos lo de la melatonina. Claro, vemos que los niños empiezan a presentar mucho conflicto para dormir. Además que hay una desestructuración de la higiene del sueño, lo que llamamos higiene de sueño, que se iban a dormir 1 hora, inclusive todo el mundo se va a acostar más tarde, o se acuesta a la 1, se ponen a ver series, eso claro que contribuye, pero a la vez comentaba que en nuestro país, a pesar de vivir en el trópico, no somos muy dados a tomar sol, nos estamos protegiendo del sol, porque el sol es candente y quema, como dice el adagio popular. Pero los niños sí toman sol, los niños toman bastante. ¿Por qué? Porque juegan en las actividades al aire libre, suelen bajar si viven en edificio al patio común, juegan en una actividad deportiva tomando sol. Pero hay una disminución masiva después de 6 semanas de estar encerrado a esa exposición solar. Entonces disminuye curiosamente ese estímulo que se requiere para un buen funcionamiento melatoninérgico. O sea, ¿qué pasa? Fíjate que no solamente la vitamina D estaría incluida ahí, que también se puede afectar cuando sobrepasamos las 12 semanas de confinamiento. Y ya si ustedes llevan un buen conteo, no sobrepasamos las 12 semanas, sobrepasamos las 17 semanas de confinamiento. Entonces, toda esta temática va a contribuir a que el niño tenga un cambio inclusive en el modo de alimentación y por ende un nivel de respuesta diferente a lo que se esperaría. Eso es lo que tiene que ver con la normalidad, con la adaptación del cuerpo en sí a todo este proceso y cómo va a reaccionar el niño desde ser un ente en desarrollo. Entonces, a eso le sumamos ya los impactos a nivel psicoemocionales que tampoco tienen que ser necesariamente patología. Y es un poco lo que yo quiero remarcar aquí. No podemos patologizarlo todo, hablar de que todo es enfermedad mental. Claro, Ámbar, tú. Yo tenía 2 preguntas, doctora. 1, ¿cuáles son las diferentes formas que se pueden manifestar? Por ejemplo, en mi caso, el niño menor de 5 años, la ansiedad. 2, hablamos de la melatonina y eso me acaba de hacer un clic porque Mateo está entrando en esa etapa. ¿Se podría suplementar? ¿Pudiésemos comprar un suplemento que tenga melatonina y vitamina C para más o menos contrarrestar? Porque existe. Claro que sí. Sí, existe, pero no podemos suplementarlo como poner un multivitamínico, porque no funciona así. Es un poco lo que yo siempre digo sobre la medicina. Si fuera así de fácil, ya quisiéramos nosotros también que fuera tan simple. No, realmente, ¿qué es lo que se propone y qué proponen? Pues todos los cerebros pensantes que trabajamos con la infancia y la niñez en los diferentes países. Pues que se empiece a regular la exposición de sol del niño. Entonces, ¿cómo tú lo vas a hacer? Por ejemplo, hay una propuesta bellísima, vamos a coger Madrid, que aquí estamos siempre muy asociados con los españoles, que ellos empezaron a estipular que un adulto podía tener un máximo de 3 niños y bajar una cantidad de tiempo al día a hacer sus actividades típicas de ir al parque, estableciendo un lugar que está sellado y organizado para eso en cada barrio. Sabe que ellos trabajan mucho ese concepto por barrio. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos un levantamiento en América Latina, la situación actual, porque trabajamos mucho con profesores al ser docente de psiquiatría infantil y gente asociada a salud mental, eso todavía nosotros en América Latina no hemos implementado el primer elemento similar a eso. Entonces tenemos que pensar en eso. No vamos a verlo como el barrio, usted mismo, coordinarse donde usted vive, que el niño vuelva a manejar rutina. Te voy a poner un ejemplo más específico. Yo con los padres de los niños con los que trabajo, nosotros le hemos llamado actividades de aireamiento. ¿Qué significa actividad de aireamiento? Que tenemos que tener establecido cuál es el plan que ellos tienen para que ese niño tenga contacto con el sol, para que salga, para que se organice. Y te cuento una anécdota. Tengo una familia que me dijeron, doctor, encontramos una buena actividad. Ellos se fueron a una finquita, 1 hora a San Cristóbal, que ahí hacen unos quesitos de cabra. Y me mandaron los videos. Interesantísimo. Entonces, hemos creado una red entre los padres que ellos idean cosas que ni siquiera tienen un alto costo económico
que permiten que se den esos espacios que le llamamos de aireamiento. Entonces, ese suplemento que fuera fascinante si se pudiera dar en una cápsula tipo vitamina C, tenemos que lograrlo a través de modulaciones de cambio de vida desde el recurso que poseemos. Este padre tiene que ser desde el recurso que poseemos. Es lo recomendable, doctora, porque yo decía que para un adulto la pérdida de la estructura está teniendo consecuencias. Yo lo estoy viendo, lo estoy viendo en consulta, y en mi caso particular, la práctica de ejercicio físico es mi vía de conexión. Y yo tengo 4 meses que no, yo tengo 5 meses que no voy a un gimnasio. Entonces, ¿qué ocurre conmigo? Lo extraño, me hace falta. No solamente eso, estoy comenzando a demandarlo. O sea, mi interior me lo está exigiendo. Entonces, se me rompió la estructura, pero yo puedo identificarlo. Entonces, estos chiquitos, los que tienen menos de 5 años, los que tienen más de 5 años, que tenían esa vida muy activa, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Con qué frecuencia es recomendable que estos niños asuman esa práctica de aireamiento en la semana? Claro, ¿con qué frecuencia? Tenemos que lograr que se haga diariamente dentro de las circunstancias, porque recuerden que hablábamos del tema de la melatonina y que sí existe suplemento, pero ¿qué es lo que yo necesito? Que esa exposición sea sistemática y le dé continuidad de registro, de memoria al cuerpo. Fíjate que tú decías algo fantástico, tu cuerpo te demanda, porque ya son años de hacer ejercicio físico, o sea, te dice auxilio, auxilio, porque ya está instaurado en que tus neuronas, que son las células del cerebro, se protegen a través de un elemento que se llama BDNF, factor de protección neuronal, que solo se segrega en el ejercicio y la actividad física. Además, entonces, un creativo... Mi dosis de serotonina me hace falta. Claro que sí, precisamente, porque no basta. Impresionantemente, el secretor mayor de serotonina del cuerpo es el intestino, pero también hemos cambiado nuestros hábitos alimentarios, tanto los niños como los adultos. Hay personas que así habían logrado un buen equilibrio con sus 3 comidas y sus 2 merienditas, como yo le digo a los pequeños. Pero ¿qué resulta? Que como se levantan a las 12, 1 de la tarde, terminan haciendo 2 comidas y 0 merienda. Eso también causa un desajuste. Había una pregunta que Ámbar hacía, que me gustaría retomarla, y era que cómo se manifiesta la ansiedad en los niños. Y hay una clave, Ámbar, el aumento de nivel de frustración. Cuando se frustran de una forma impresionante, sobre todo donde tú lo ves, aquellos que son más grandecitos, que usan pantalla, videojuegos, cuando están jugando, que se irritan, que tiran el control. Entonces ya tú tienes que estar alerta que algo está pasando con el niño. Y el tema de la alimentación, los que comen mucho y los que dejan de comer, ¿eso pudiese ser una ansiedad? Muy buena tu pregunta. Tanto el exceso como suspender te da una llamada de atención que algo pasa, no solamente con la ansiedad, sino también con el ánimo. Porque aquellos niños que tienen una predisposición genética, que tienen padres depresivos, abuelitos depresivos, van a tener una predisposición genética a sufrir depresión, no solamente problemas de ansiedad. Entonces, ellos quizás iban a debutar cuando fueran adolescentes, se iban a tener un primer episodio, pero lo empezamos a ver con 8, con 9 años, por la falta de contacto social, por la no estimulación continua. Entonces, todas esas temáticas, ahora bien, si los papás se estructuran, hacen buen uso de sus recursos desde lo que tengan. Por poner un ejemplo, mire, mi hija menor, que tiene 17, me preguntaba, ¿qué es lo que tú estás haciendo en las mañanas? Los hospitales han cerrado las consultas. Pero a mí se me ocurrió que nosotros tenemos una buena plataforma virtual a nivel privado. Yo dije, pero entonces el hospital se va a quedar sin nada. No, vamos a diseñar un piloto para que el paciente de salud mental pueda recibir esa colaboración en la consulta. Y se está haciendo, y a veces hay que hacerlo con el teléfono, por videollamada, porque ellos no tienen acceso a una plataforma como la que estamos usando aquí.
sea, el gran mensaje, desde la posición que tú tienes, donde te toca, puedes reinventarte. Este es el gran llamado a reinventarte para contrarrestar las secuelas que son normales y esperadas y aquellas que adelantan un proceso ya, como nosotros llamamos, de la predisposición que tú tienes a la aparición de la patología por antecedentes heredofamiliares, que es lo que llamamos la herencia genética. Hay una situación, doctora, y es que nosotros, para poder manejar a nuestros pacientes, definitivamente tenemos que mantener un respeto por nuestro sistema de creencias. Claro. Y nuestro sistema de creencias no está contemplado que los niños se aburran, que los niños se depriman, que los niños estén ansiosos, o sea, los niños no se frustran. En otras palabras, nuestro sistema de creencias asume que los niños no manifiestan emociones. Claro. Me parece buenísimo, Zoila, porque yo le uniría que no solamente nuestro sistema de creencias, sino el sistema de creencias unido a nuestra cultura dominicana, independientemente del nivel socioeconómico. ¿Cómo es posible que usted esté aburrido cuando hay gente que no ha comido hoy? ¿Cómo es posible que usted esté triste cuando usted vive en este apartamento tan grande y tiene todo lo que necesita? Entonces le vamos haciendo un generador de culpa, y hacia eso le sumamos el sistema de creencia en un valor superior que llamamos Dios. Entonces, pero mira, ponte a orar que Jesús te está viendo. Entonces empezamos a cometer errores que yo estoy seguro que los oyentes, al escucharlo, ya no lo van a volver a hacer, porque yo creo que ese es el gran fin. No cometer estos errores que por amor y por nuestro bagaje, nuestra mochila de valores vamos transmitiendo a la siguiente generación sin darnos cuenta. O sea que estoy completamente de acuerdo. Yo tengo una pregunta, jefa. Ajá. ¿Qué pasa en el caso, doctora, de niños que los papás decidan sacarlos a utilizar esos recursos y a recibir esa vitamina D, pero que está pasando de niños que sienten pánico de salir, fobia social, de estar en contacto con otros niños? ¿Qué hacemos en ese caso? Sí, buenísimo, Ámbar, porque vamos a empezar a ver que se activan las fobias específicas, como agorafobia, de espacios abiertos, y sobre todo porque le han dicho que afuera está el monstruo, y el monstruo mata. Entonces, estos niños, yo siempre le digo a los padres, a los tíos, a los familiares, hay que ir haciendo una desensibilización. No quiera usted llevarlo a decirle adiós a la abuelita desde el carro, porque la abuelita vive en el otro extremo de la ciudad. No quiera hacer pasos tan grandes. El primer paso es abrir la ventana de tu casa. Todo el mundo tiene una ventanita, entonces saca tu rostro, ve haciendo actividades que lo vayan sensibilizando poco a poco. Para eso tampoco usted tiene que ir a un especialista de salud mental, usted lo puede ejecutar. Es tiempo de que el especialista de salud mental lo guíe, pero que usted sea el gran actor para sus hijos y para su familia y para usted mismo. Que al final es lo que quiere todo gran terapeuta, que la persona logre. Entonces la pregunta va respondida de esta forma, ir poco a poco, no pedirle demasiado, abriendo primero la ventana, pedirle que abra la puerta de la casa, por supuesto con la bioseguridad, con su mascarilla puesta, que se desinfecte los manubrios para que él se sienta seguro, y luego ir bajando la escalera hacia un edificio, salir un poco solamente a la parte frontal de la casa, y así lentamente ir dirigiéndolo para que ese nivel de ansiedad que le ha generado una fobia, pues vaya cediendo y el niño pueda mejorar. ¿Cuánto tiempo tendría que utilizarse para que el niño mejore? Un espacio de 40 días ejecutándolo. Si a los 40 días el niño no mejora, es el tiempo de avisar a un especialista, porque puede ser que hay otras cosas que se han exacerbado y no permiten que el logre. Pero, doctora, yo quiero irme un poco a lo que decía usted, de no patologizar las manifestaciones conductuales de los niños. Porque así como decía Ámbar, que haya una fobia social, o sea,
siento que esas son palabras mayores, cuando el niño podría tener un miedo, y es un miedo lógico porque no ha estado expuesto. Entonces, la fobia social ya tiene una dimensión completamente diferente. Entonces, ¿qué cosas nosotros podríamos ir observando antes de etiquetar, diagnosticando? Muchas veces hasta nuestros propios colegas podrían ponerle una etiqueta. Usted escucha la etiqueta de es un niño hiperactivo, es un niño con déficit de atención. Realmente no es un niño hiperactivo, es un niño con déficit de atención. Es un niño que tiene déficit de atención o es un niño con hiperactividad, pero inicialmente es un niño. Entonces, claro, es un poco para quitar el peso de las etiquetas y de la de patologizar las conductas que son conductas humanas esperadas de las circunstancias que los niños están viviendo. Claro, me parece interesantísimo porque el acceso a la información no ha dado herramientas mal implementadas en algunas ocasiones, como es el caso de ir colocando diagnósticos y patologías que no corresponden, solamente porque sumamos que 2 y 2 dan 4, pero en salud las cosas no son tan fáciles. Por ejemplo, tú por ejemplo mencionas el tema del niño que le dicen que es hiperactivo y sin embargo lo que tiene un problema de atención. Recordar que el trastorno de hiperactividad y déficit de atención es un nombre grande, como yo le pongo, pero tiene diferentes presentaciones. Y hay niños que son sumamente tranquilos y tienen esta condición y son de predominio inatento. Pero hay conductas que definitivamente son esperadas para estos tiempos de confinamiento y de pandemia, que no corresponde que le pongamos una nominación que nos ubica al niño en una patología, sino, como bien tú mencionas, en una llamada de alerta de observación exhaustiva de qué le está impidiendo al niño realizar ese miedo, por ejemplo. Si yo no quiero que usted se me vaya, ahora que usted dice miedo, perdone que le interrumpa, doctora, no quiero que usted termine sin que toquemos las pesadillas, porque muchos niños pueden estar teniendo pesadillas. Claro, claro, por lo mismo que hablábamos, la manifestación de los disturbios del sueño, de los problemas de sueño. Y las pesadillas pueden tener un contenido de los miedos profundos que el niño tiene de perder a un ser querido. Por ejemplo, los abuelitos, los abuelitos mueren, los papás. Una de mis consultas frecuentes con los niños, yo preguntarle, ¿qué te está dando miedo ahora? Si mami va a trabajar, ¿cómo tú te sientes? Y los niños te lo dicen, o sea, le aterroriza que muera uno de sus padres, porque le han dicho y ellos han escuchado que los pequeños son los que menos se enferman y si se enferma no le pasa gran cosa. Entonces ellos dicen, ese adulto yo lo puedo perder y yo cómo me quedaría. Entonces esas pesadillas que tienen ese contenido, como bien mencionaba Amber en algún momento, de ansiedad, se recoge ahí como una elaboración de auxilio para poder continuar hacia adelante. Entonces, muchos de los recursos que nosotros también discutimos en psicoeducación con los padres es que permita que el niño pueda pintar sus pesadillas, que hagan una libretita, cuéntame qué tú soñaste, y el papá mismo lo va dirigiendo y conversando con él hasta visualizar si esto continúa, porque el niño que duerme mucho, pero se pasa la noche entera en lo que llamamos parasomnia, soñando, entonces no descansa. Y si no hay descanso, la irritabilidad aumenta. Y si la irritabilidad aumenta, hay problemas de comportamiento, dificultad entre los hermanitos y la casa se vuelve muy cuesta arriba para manejar. Muchísimas gracias, doctora Morillo. Ojalá que esto haya dejado respuestas para padres que están viendo que sus hijos están teniendo un comportamiento que no se explican. O sea, yo no sé qué es lo que tiene, porque él no se ponía así antes, él no estaba así antes, está agresivo, está malhumorado. Probablemente el niño está ansioso. Gracias, doctora. Un abrazo para usted. Gracias por recibirnos siempre. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo para todos siempre. Gracias. Esta tarde nosotros hablaremos de juegos. Ahora, como decía la doctora Morillo, los muchachos están pasando más tiempo en sus equipos electrónicos. De eso vamos a hablar con Miguel José
y la adicción, no solamente a eso, sino también la adicción a la tecnología y las redes. Y por supuesto que, como cierre de nuestro programa en la tarde de hoy, hablamos de vacíos de poder con Jorge Morillo. Ok. Hablamos con Jorge Morillo sobre vacíos de poder. Vámonos un momentito a publicidad. Ya volvemos.